Soy el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Bienvenido. Muchas ¿Cómo está? gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que tiene una circunstancia particular porque soy de la idea, en base al órgano que nosotros dirigimos, que es, como tú bien sabes, una novísima institución que nace a la luz de la Constitución bolivariana. No existía en el pasado la Defensoría del Pueblo, no existió ni a la luz de la Constitución del 61, ni por algún decreto de algún presidente de la Cuarta República, ni por alguna iniciativa de ningún órgano venezolano durante esa década o esas décadas, del 58 al 98, nace, y es bueno siempre recordarlo, nace a raíz del proceso constituyente, un proceso de renovación, de transformación, para darle plena vigencia a los derechos humanos. Nosotros nos tocó en esa época liderar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente y decíamos, bueno, se está escribiendo un título hermoso, garantista en derechos humanos, que es el título 3, sin embargo no hay una institución que sea garante de la vigencia, del cumplimiento, la protección de las mismas. Y ahí es donde nace la Defensoría del Pueblo. Nosotros, por lo tanto, tenemos una autoridad moral suficiente para decir en torno a este tema en particular y a los que tú consideres, porque veo que ya no es solamente un tema interno de algún sector de Venezuela que está en su derecho de opinar, sino que lo han tomado para sí una plataforma mediática transnacional, pero también algunos grupos multilaterales bien ubicados en las Naciones Unidas por un lado y por otro lado inclusive también en la Organización de Estados Americanos, con el fin de ir poco a poco elaborando un expediente con medias verdades, que terminan siendo medias mentiras y por lo tanto mentiras, para colocar a Venezuela como una nación en estos 15 años, al margen de la legislación internacional, al margen del fuero mundial, al margen de lo que se conoce hoy como la aldea global que respeta la democracia, las libertades. Sí. Esto forma parte de esa campaña, lo que tú acabaste de ir poco a poco desglosando. Yo lo ubico dentro de ese contexto. Okay. Y tú me preguntarás ¿por qué? Porque en ningún momento la resolución te dice que se utilizarán armas de fuego para confrontar manifestaciones pacíficas. En ninguna parte, en ninguno de los 30 artículos se establece eso. En ninguno. Todo lo contrario, en el artículo 15, numeral 9, te dice de manera expresa cómo debe usarse la fuerza. Pero voy más allá. En el preámbulo, empezando ya la resolución, te dice que estará prohibida el uso de armas de fuego para contener las manifestaciones pacíficas o las reuniones públicas. Defensor, lo primero que esgrimieron algunos medios de comunicación y dirigentes de oposición en nuestro país, una vez publicada la resolución, fue: ahora se va a permitir, podrán las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, la Fuerza Armada Nacional, utilizar armas de fuego durante una manifestación. Eso fue lo primero que se dijo y evidentemente eso causa un impacto. Explíquenos en detalle, usted hace referencia a algunos de los elementos de la resolución, pero en sí, ¿cuándo puede un integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacer uso de un arma de fuego frente a una manifestación de carácter violento o no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ve que el artículo 68 te establece: no se usarán armas de fuego para repeler manifestaciones pacíficas y sin armas. Todos estamos de acuerdo, claro, en torno a esa taxativa y unánime conclusión. Ahora bien, ¿qué hacer, pregunto yo, cuando una manifestación deja de ser pacífica y se convierte en violenta, y deja de ser una manifestación sin armas y comienza a ser armada? Bueno, allí es donde entran por escala la fuerza pública. Primero, la policial. Y lo voy a explicar y sé que me van a entender rápidamente. Dependiendo de la intensidad de la violencia, es la policía municipal de la jurisdicción donde esté ocurriendo el hecho. Si esta es rebasada, entra la policía estatal. Si esta a su vez es rebasada, y ha ocurrido, entra la Policía Nacional Bolivariana. Pero también hemos visto que han sido rebasadas las tres policías en ocasiones en que manifestantes se tornan no solamente violentos, sino que utilizan morteros, armas cortas, armas largas,
y ocasionan muertos y heridos a sus propios conciudadanos. Entonces, allí es donde entra ¿quién? La aviación, el ejército, la marina, no. Para contener una manifestación pública violenta debe entrar, según nuestra Constitución, el 329, la Guardia Nacional Bolivariana. Okay. Entonces, eso tiene su graduación en base a principios universales que son el uso diferenciado de la fuerza, la progresividad y la proporcionalidad. Te lo ejemplifico y lo he hecho en otras oportunidades. Si un manifestante violento comienza a arrojar piedras, no podrá ni la policía, menos la guardia, disparar armas de fuego, porque allí se viola ese principio de manera total y absoluta. ¿Cuándo debería repelerse con armas de fuego una manifestación de carácter violento? Cuando el manifestante violento esté usando armas de fuego, Okay, en contra de la policía, en contra de la guardia, en contra de la propia ciudadanía. Nosotros, el equipo de producción de este programa, fue a la calle a tratar de consultar la opinión de algunos ciudadanos al respecto. Vamos a aprovechar la oportunidad para escuchar algunos. Sí, la Fuerza Armada tiene una inclinación hacia los derechos del pueblo en estos momentos, porque En la Cuarta República, ¿usted veía eso? no había maltrato de las Fuerzas Armadas contra el pueblo, no le permitían esos derechos. Entonces hoy en día tienen esa cobertura para que protesten, pero no a plomo fuerte, como dice la resolución del 810. Porque antes eran Fuerzas Armadas policiales y Fuerzas Armadas Nacionales de verdad reprimían al pueblo. ¿En qué año está hablando? ¿En qué año? Mira, te estoy hablando de los 90, 80, cuando un ciudadano, un civil, porque te digo, yo fui militar, ¿verdad? Y uno se fonaba de eso. Y porque a uno lo miraban los civiles con miedo cuando veía un cónchale, ¿ya? Era como si fuéramos de otro mundo, otra cúpula, vivíamos en nuestra cúpula, pues. Ahora, fíjate, ahora no. Ahora nosotros estamos viviendo la integración. Vemos los militares trabajando en las comunidades, trabajando para el pueblo. El ciudadano común tiene derecho a protestar, lo que no tiene derecho a generar ningún tipo de violencia. Entonces yo pienso que esta resolución lo que se está buscando de una manera máximamente posible es de que no se genere ningún hecho de violencia, como lamentablemente lo sucedido con las guarimbas en el año 2014, que enlutaron a 43 familias venezolanas. Nuestras Fuerzas Armadas, gracias a nuestro presidente también, han venido desempeñando un papel importante dentro de dentro del país y con nosotros los venezolanos y nosotros los ciudadanos. Ahora ve una Fuerza Armada más identificada con el ciudadano, con respeto, consideración. Eso nunca se había visto. Bueno, allí algunas opiniones, defensor, algunas personas consultadas por el equipo de producción. Es interesante que el país pueda debatir acerca de todos estos totalmente elementos. de acuerdo. Ahora, yo quisiera consultarlo sobre esa nota que vimos, que publica el Diario El Nacional, de la ONU, Comité de Derechos Humanos. Quisiera consultarle, ¿hay de algún modo contradicción entre esta resolución del Estado venezolano con normativas internacionales? Porque lo que se pretende decir, o una de las cosas que se pretende decir, es que, bueno, Venezuela, en términos de defensa de los derechos humanos, con esta medida se aísla. Perfecto. Tú ya bien lo apuntaste en la entrada del programa. Tratamos de desarrollar un poco también esa introducción que hiciste y efectivamente lo que un grupo o un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos dijo era que recomendaba, incluso comete el error de decir que el ejército saliese como última instancia. Ni siquiera nosotros hemos dicho que debe ser el ejército, sino la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Por qué? Yo he hecho algunas recomendaciones, han sido totalmente, yo debo decirlo, receptivas por parte del Ministerio de la Defensa. Entregamos un documento de 15 páginas haciendo recomendaciones para que se escriba rápidamente un manual operativo de procedimiento que le dé un segundo alcance a la resolución y precise, primero, qué tipo de arma de fuego se va a usar. Por ejemplo, si un manifestante violento está usando un arma corta de fuego, tú no vas a utilizar un ATK o un misil para combatirlo. Se supone que entonces tienes que decir qué tipo de armamento es el que tienes tú que usar al momento de ser atacado con armas de fuego
como autoridad militar o como autoridad policial. También hemos dicho que debe escribirse claramente que es la Guardia Nacional Bolivariana la que tiene competencia para contener manifestaciones violentas. Y, por supuesto, las recomendaciones son múltiples, tienen que ver con cómo, cuándo y en qué momento actuaría la Guardia Nacional. Hablamos ya de las escalas de ser rebasadas las policías. Y un último detalle, cuando vendría la Guardia Nacional cuando esta sea llamada por la autoridad civil del caso que rija el sitio y por las propias autoridades policiales que se sientan afectadas. Ok, vamos a ir a otro tema, defensor. Antes le pido, por favor, ¿Cómo no? un segundo, porque queremos mostrar lo que hace instantes colocó el presidente de la República a través de las redes sociales en su cuenta @Nicolás Maduro. Escribió: en minutos estaremos juntos fortaleciendo la verdad de nuestra patria con importantes invitados pendientes. Se refiere al programa Contacto con Maduro, que va a iniciar a las 7 de la noche. Ahora, a las 7 en punto, estaré compartiendo con ustedes en Contacto con Maduro con información y anuncios, dice el presidente de la República. Bueno, muy pendientes entonces, en unos 22 minutos estará el presidente de la República al aire. Defensor, consultarlo también acerca de otras de las noticias que han surgido estos días. Hay sectores dentro de la oposición venezolana que señalan, insisten en señalar, en denunciar que el Estado venezolano está ejecutando actos de tortura contra algunas personas que están detenidas justamente, varias de ellas, por los hechos violentos que vimos el año pasado, que sufrimos el año pasado los venezolanos. Usted ha ya respondido esto, pero quisiera que nos amplíe en términos de la actuación que ha tenido la Defensoría del Pueblo en este hecho muy puntual. Mira, yo quisiera destacar dos cosas sobre este tema, ¿no? La clase gobernante en Venezuela, hablo del Poder Ejecutivo liderado por el presidente Nicolás Maduro, el Poder Legislativo liderado por el diputado Diosdado Cabello, la Fiscal General de la República, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, mi persona, entre otros. Te puedo decir, independientemente de que hay un principio de cooperación entre nosotros como poderes, me toca presidir el Poder Ciudadano en este año 2015, tenemos una clara convicción y creencia firme en la defensa de los derechos humanos. Yo quiero esto dejarlo bien claro. O sea, el Poder Público Nacional, en tanto Estado, hoy naciente en base a una Constitución garantista de los derechos humanos, tiene ese principio institucional. Que ocurran circunstancias en algún municipio, en alguna parroquia, en algún lugar de Venezuela, que atente en contra de los derechos humanos, tendrá el castigo, la sanción de los órganos jurisdiccionales y la rápida actuación de los órganos competentes en base a ese compromiso que te acabo de enunciar. Ahora bien, yo he mostrado unas actas, yo creo que tú las has visto por las redes sociales, de Vallés, Gustavo Vallés y Gerardo Carrero. Ellos refieren que en su lugar de reclusión en el SEBIN han tenido un buen trato de los custodios, incluso lo han calificado de excelente, han tenido tratamientos médicos periódicos, han tenido visitas de sus familiares, han tenido visitas de sus abogados, han confirmado una atención, digamos, diligente por parte de quienes son los encargados y responsables de su reclusión. Sin embargo, hicieron algunas peticiones a la consultora jurídica, a la Defensoría, que es la que yo designé para que los visitara. Nosotros tomamos en cuenta dichas peticiones, se las tramitamos al director nacional del SEBIN, que ha sido receptivo con la institución que me honro en dirigir, porque es alguien con el cual hemos coordinado estos temas, y se les ha dado curso a esas peticiones. Okay. O sea, se les ha dado curso. Entonces, yo creo que eso queda como que bien aclarado, en tanto ellos mismos han firmado actas sin coacción donde revelan que no han sufrido torturas. Ahora, de ocurrir, esto lo quiero entonces ya exponer de forma inmediata, de ocurrir un hecho abominable como ese, yo te aseguro que la institución que nosotros dirigimos